Hola, Lynn, buenas noches. Hola, buenas noches, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y tú? Agripada. Híjole, bueno, pues hay que cuidarse mucho porque con esto está difícil la situación. Sí, ya sé. ¿Usted cómo está? Bien, bien, también. Por aquí andamos. ¿En dónde? ¿En Hidalgo o en el estado? No, en el Estado de México. Por aquí andamos en el Estado. Sí, ¿Y como qué tal está la situación allá? en el Estado de México, pues como siempre, elevada, ¿no? Y en Hidalgo, pues ya sabes que está igual. Entonces, Ya que ya está en todos lados igual, ¿no? sí, ¿tú en la ciudad? Sí, voy rumbo a Hidalgo. ¿Ah, sí? O ya, está bien. Pues con cuidado entonces. Sí, profe, gracias. Ok, voy a saludar a tus compañeras. Cari, buena noche. Jenny, buena noche. Buenas noches. Hola, profe. Hola, hola, Buenas buenas noches. noches. ¿A quién más tengo? Aranza, buena noche. Buenas noches, profe. Hola, hola. Irene, buena noche. Hola, licenciado, buenas noches. Hola, hola. ¿A quién más? A Cari no la... Licenciado, buenas noches. Hola, Antoine, ¿cómo estás? Buena noche. Bien, ¿y tú? También estoy bien. ¿Qué andas haciendo? No me haces extrañar. Sí, yo también, ya no va a haber quien me salude. Ay, Antoine, pero bueno, nos seguiremos mandando Ahorita nos mensajitos. vemos. Sí, Antoine, nos estamos viendo en un ratito más. Adiós, Antoine. Ah, que Antoine. Bien, pues bueno, ¿qué estaba yo comentando? Se me fue hasta el avión. Ah, decía que Cari no la escuché. Buena noche. No sé. Buenas noches, profe. Hola, hola. Ahora sí, ya la escuché. Este, Jenny le debo estoy revisando su cuestionario apenas, ya que como van llegando, pues voy revisando y voy un poquito atrasado, pero ya, mañana se lo envío, por favor. Sí, ¿Sí? claro, profe. Ok, Gracias. gracias. Ah, qué bonito, de Irene, y el fondo que hizo. Bien, chicas, pues bueno, hoy de fiesta, por una parte, ¿verdad? Y por otra parte triste, otra generación yo que veo pasar, ya creo que me estoy haciendo viejo en la escuela, pero bueno, antes de llegar al final, pues vamos a terminar lo que es la clase. Estaba recordando que hace algunos años Cari incluso me ayudó por ahí con las palabras de despedida, ¿verdad? Para los alumnos que egresaban hace ya algunos años cuando inició ella por aquí en el instituto. Este, y justo me acordaba hoy, dije, ay, creo que le va a tocar otra vez decir las palabras de despedida a Cari, ¿verdad? Nada más que ahora no le dimos el guión, entonces, pues bueno, saldrán de su ronco pecho. Bien, chicas, pues Todavía bueno. tengo la foto, profe, de esa ¿Sí? vez. Todavía, imagínate, eso fue como en el 2000, que fue 17, 16, ya no me acuerdo, la verdad. 16. Nada más Imagínense, mi ex es lo único malo. en el 2016, no, y sí, ya estoy viejito en la escuela. Pues bueno, en aquella ocasión cuando podíamos hacer fiestas, ¿verdad? Y la escuela pues podía hacer lo que eran los eventos de graduación, pues bueno, por ahí a Cari le tocó ser parte de un evento de estos. Esperemos que a lo mejor cuando ellas ya salgan podamos volver a hacer un evento. Tania, buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Déjenme anotar por aquí, anotar la lista porque si no se me va el avión. Lupita, buena noche. También no la saludé. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas Buenas noches a noches. todas, chicas. Buenas noches, buenas noches. Bien, pues ya para finalizar su temario también de lo que es investigación, bueno, metodología de la investigación, vamos a concluir por ahí los temas que se quedaron. Bueno, hace 8 días estábamos hablando de lo que era la entrevista. Estábamos comentando la importancia que tiene esta, la relevancia, sobre todo cuando queremos tomar información, ya sea de manera individual o en grupo, pero que no sea un grupo extenso. Generalmente esto es la técnica de la que es la entrevista, pues es personalizado, ¿verdad? Es una técnica personalizada donde mediante el diálogo, pues nosotros vamos
desarrollando una serie de preguntas que van de alguna manera a recabar información que ya tenemos también estructurada, pues a veces mediante ya un cuestionario establecido, del cual nosotros vamos analizando. Para lo que es la investigación social, comentábamos, pues es importante la entrevista cualitativa, ya que generalmente nosotros siempre estamos recabando lo que es, pues, información cualitativa en este tipo de investigación, que después convertimos o pasamos a cuantitativa, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver, pero pues todos los datos son de pronto abstractos. Recuerden que en su planteamiento de problema, pues todos son conceptos y estos conceptos posteriormente los tenemos que ver en hechos reales, en lo que es pues ya el campo prácticamente donde recogemos la información, ¿sí? Esta entrevista entonces se aplica pues mediante un muestreo. Y esto, de hecho, ya hablábamos acerca de esto hace 8 días, ya nada más para recapitular un poquito. Y bueno, aparte de que veíamos los diferentes tipos de entrevista, pues dentro de lo que es la entrevista cualitativa, lo que se aplica en la investigación social, pues teníamos a la entrevista estructurada, que ya dijimos aquí, pues es donde nosotros tenemos una serie de preguntas o un cuestionario ya formal del cual nos vamos a basar para nosotros poder obtener la información. Por ahí, por ejemplo, Irene, que me mandó entrevista, ¿no? Tenemos por ahí ya, o quienes me han estado mandando, pues algunos me han estado mandando su cuestionario con formato para encuesta o con formato para entrevista, ¿no? Diseñadas de estas maneras. Entonces, cuando ya tenemos la batería de preguntas, el test como tal elaborado, pues entonces la entrevista estructurada se refiere a eso. Aquí nada más, aunque se pusieron preguntas cerradas, realmente podemos incluir preguntas de todo tipo. Pero recuerden que quien va aplicando, pues es el entrevistador. Ajá. A otra cosa que teníamos que comentar, pues es que recuerden, cuando nosotros no vamos a aplicar esa entrevista, la va a aplicar alguien más, ajá. En este caso nos van a ayudar compañeros o vamos a tener a otro tipo de apoyo. Nosotros tenemos que capacitar a quienes van a realizar las entrevistas para que sepan manejar la información y puedan recabar lo que nosotros queremos, puesto que a veces nosotros pues no sabemos cómo se va a... Si nosotros a veces nos falla la recogida de información, pues imagínense si mandamos a alguien externo que no conoce lo que nosotros queremos más bien queremos ver en el campo y queremos pues recabar. Entonces, por eso es importante por esta parte, la parte o la entrevista estructurada. La semiestructurada, pues obviamente si hay un guión, como también comentábamos, pero este es flexible. Es decir, lo podemos ir adecuando de acuerdo a cómo se va dando la entrevista. Recuerden que pues la entrevista es una plática, entonces las preguntas que a lo mejor teníamos al inicio las podemos hacer al final, las preguntas que tenemos al final a lo mejor se pasan al inicio o a la mitad de la entrevista. La entrevista puede ser flexible siguiendo el guión, pero aquí va a depender de cómo fluye la plática. Yo les ponía de ejemplos hace 8 días las entrevistas que realizan pues estos grandes... bueno, aparte de locutores, pues conductores que se dedican a los medios, ¿no? Y es donde vemos generalmente cómo llevan a cabo una entrevista, ¿sí? Obviamente ustedes no van a salir todas formales y como salen ellos a entrevistar, pero sí tienen que saber de qué manera poder realizar la entrevista para recabar su información de acuerdo a los cuestionarios planteados. También me he dado cuenta y he estado viendo en sus cuestionarios, sobre todo, pues que están utilizando los diferentes tipos de escalas y los diferentes tipos de preguntas, eso también es muy importante. Nada más por ahí, pues si alguna pregunta requiere de un sí o no o de un pase a otra pregunta, pues también dénselo a su cuestionario para que éste se pueda ir manejando. En el caso de, bueno, ya sea de cuestionarios aplicables, solamente como lo han manejado por ahí algunas, o en el caso de entrevistas. ¿Sí? En el caso de encuestas, generalmente el cuestionario pues lo vemos como que más directo porque pues lo contesta la persona, ¿no? En la entrevista no estructurada, como decíamos aquí, pues no tenemos como tal un guión de pronto, sino que aquí vamos obteniendo información conforme vamos platicando y viendo la manera en que podemos incluir alguna pregunta, diseñar. A veces sí tenemos 5 o 4 preguntas escritas, pero pueden fluir más. Entonces, en la entrevista no estructurada, pues sería la manera en que nosotros tengamos este tipo de información. No existe como tal el guión, se da de manera... Perdón, chicas, me sacó por aquí el sistema, pero ya estamos de regreso. ¿Sale? Una disculpa.
Ahora no fueron ustedes, soy yo desde ayer fallando, ¿verdad? No sé, como quiere llover y hay aire, yo creo por eso se me va un poquito el internet. Pero bueno, continuamos. Déjenme volver a compartir la pantalla. Déjenme checar por aquí. Nuevamente ya estamos por aquí. Ok. Bien, entonces a eso nos referíamos con la entrevista no estructurada. Aquí entonces generalmente pues son preguntas abiertas que nosotros vamos manejando porque van surgiendo en el momento. Aquí pues no tenemos la oportunidad de pronto generar escalas o como las que han estado poniendo ustedes en desacuerdo o no de acuerdo. A lo mejor sí podemos meter de pronto está de acuerdo usted sí o no, pero vamos anotando todo conforme nos van diciendo porque aquí no podemos, no tenemos un guión como tal. Ahora bien, también chicas, recuerden que una entrevista pues se puede levantar a papel, escribiendo todo, anotando todo, las observaciones o demás. Hoy en día pues se puede grabar, hoy en día se puede ya sea grabar en el puro audio o lo que es en video también y obtener esa información y poder ir después revisando videos o grabaciones para ir obteniendo la información. Hoy se hace uso pues también de la tecnología, no solamente de lo que es el papel como antes, ¿no? Sino que hoy en día pues se utiliza la tecnología para pues también obtener todo este tipo de información. Como les comentaba también hace 8 días, pues existen diferentes casos especiales donde se utiliza la entrevista, pero con diferentes objetivos, con diferentes finalidades. En la investigación, pues tenemos a esta parte de investigación, entrevista cualitativa, perdón, pues diseñada claramente para lo que es el obtener información respecto al tema investigado. En el caso, por ejemplo, de la entrevista clínica, que sobre todo es la parte de psicología médica y demás, pues es para obtener información acerca, ya sea de algún problema de conducta, ¿no? Como en el caso de lo que hacen todos los psicólogos, pues es entrevista clínica. En el caso de lo que nos hacen los médicos, pues entrevista clínica. También existe la entrevista no dirigida, la entrevista a observadores privilegiados o la entrevista de grupo. La entrevista no dirigida, pues ya comentábamos que de alguna manera está como que en grupo. Ahora, observadores privilegiados a personas que nos van a dar información relevante acerca de un tema importante que para nosotros lo sea. Y la entrevista de grupo, aquí pues la entrevista de grupo también debe de ser, es una misma entrevista, es un solo formato, pero en la entrevista de grupo, pues aquí las preguntas se van dirigiendo a esos integrantes del grupo, dependiendo cómo vaya fluyendo. Ustedes tal vez han visto cuando entrevistan a un grupo musical, ¿no? Es el mismo formato, no pueden hacer una entrevista para cada integrante, pero la entrevista pues la van dirigiendo, las preguntas las van dirigiendo a los integrantes para que todos puedan ir participando y contestando. Solo que aquí pues obviamente la información puede ir variando porque cada integrante tendrá una perspectiva de las diferentes preguntas y pues obviamente no van a coincidir. Entonces son varios puntos de vista en este caso. Sí, chicas, ¿hasta aquí alguna duda? Ninguna, ¿verdad? Ya está, ya habíamos hablado acerca de esto. Ok. También tenemos lo que es, pues, decíamos que para aplicar la entrevista, pues bueno, teníamos que hacer primero lo que era el rapport, que era, de alguna manera, las explicaciones previas. Aquí, lo que comentábamos, conducirnos con ética, no andar divulgando la información que tengamos, explicar para qué es la entrevista y todo lo demás, proteger la privacidad de quienes nos están auxiliando con la información, quienes nos están apoyando con la información y de alguna manera no hacer que nuestro informante se desespere, se sienta atacado, se sienta vulnerable ante lo que nosotros estamos haciendo. Siempre es importante una buena presentación y sobre presentación en el sentido no de llegar bien vestido y lo demás, sino una presentación en el sentido de cómo voy a llegar a dirigirme a la persona a la que yo voy a entrevistar. ¿Sí? Eso también es muy importante. El otro punto, bueno, las herramientas que nosotros utilizamos, pues bueno, dentro de la investigación cualitativa, utilizamos preguntas primarias, preguntas secundarias, preguntas de Grand Tour, preguntas para ejemplificar. Esto muchas veces no están dentro del formato, sobre todo preguntas para ejemplificar o de Grand Tour. A veces estas van saliendo conforme vamos dando la entrevista, se va siguiendo la entrevista para obtener la información que deseamos. Lo que sí tenemos siempre son preguntas primarias y preguntas secundarias, es decir, las de mayor relevancia y las de, pues, en un segundo término.
Dentro de las primarias, pues tenemos preguntas descriptivas, estructurales y preguntas de contraste. Esto tiene que ver con todas las escalas que ya vimos, todo lo que estábamos viendo, cómo se estructuran las preguntas del cuestionario. Entonces, pues bueno, aquí no nos regresamos tanto. Dentro de estos tipos de preguntas en las exploratorias, pues bueno, como se trata de explorar precisamente, que esto es lo que ya no alcanzamos a analizar hace 8 días, es indagar más en la información que nosotros queremos. Por eso es repetir preguntas, repetir respuestas, a ver reafirmaciones, volver a cuestionar para ver qué más nos pueden decir acerca de, porque es exploratorio, es indagar acerca de esto. Ajá. Por eso, en este tipo de preguntas, bueno, y sobre todo en la entrevista, pues siempre es cara a cara. Siempre es algo que se da mediante el diálogo. Hoy en día podemos usar la tecnología porque a lo mejor Irene a lo mejor sí va a entrevistar a docentes, pero no los puede ver. Pues bueno, hacemos una reunión en Zoom, en Meet o alguna otra plataforma y podemos hacer la entrevista sin necesidad de vernos físicamente, pero utilizando los medios digitales. Hoy en día los tenemos que hacer uso de ellos, ¿sí? Déjenme ver por aquí. También, pues bueno, tenemos preguntas de opinión, preguntas de expresión de sentimientos, preguntas de conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, todas estas preguntas que están aquí, pues tienen que ver con lo que son las escalas de actitudes que estuvimos viendo al final, ¿sí? Que son las de opinión, las de medir sentimientos y las demás. Entonces, por ahí alguien que ha estado manejando sobre todo mucho esto, y por lo que he estado viendo es Irene. Irene está manejando mucho estas escalas bueno, preguntas de este tipo de escalas en su cuestionario, que eso es muy importante. No estoy diciendo que las demás no, pero Irene sí está muy enfocada en esta parte de las últimas escalas que estábamos viendo, ¿no? Que es muy importante que ustedes lo puedan rescatar. Ahora, para que esto fluya bien y para nosotros darnos cuenta que la entrevista realmente ha cumplido con su objetivo, pues tenemos que evaluar cómo se da la entrevista para ver si surgió, tuvo la información que deseábamos o no. Primero, pues bueno, evaluar para ver si recogimos la información deseada del ambiente físico donde se dio la entrevista. Si yo de pronto llegué a entrevistar a, no sé, si Irene fue a entrevistar a un maestro a la hora de clase, pues seguramente el ambiente no es el adecuado porque, supongamos, ¿no? En horario de clase. No es el adecuado, uno, porque el maestro está preocupado por los pequeños, por el desastre que puedan hacer. Segunda, porque se escucha mucho ruido, porque ya llamaron al maestro para acá o ahora, que lo solicitan o demás. Entonces, a lo mejor la información que nos está dando, pues es deprisa, a lo mejor ni siquiera está pensando bien las preguntas y bueno, esto hace que no haya un buen ambiente en el que se dé el contexto en el que se da la entrevista. Siempre tienen que checar esa parte también, ¿sí? En la que se dé la entrevista. Por ejemplo, cuando yo hice mis entrevistas, cuando yo fui a localidad a levantar mis entrevistas, pues de pronto las señoras andaban, había una señora que se llama Victoria, creo que fue el cuestionario que les mandé, que andaba cuidando a los chivos, ¿no? Y entonces entre que cuidaba a los chivos y me contestaba y lo demás, pues ya como que la información pues no se podía dar bien. Andaba que había que estar esperando a que fuera a atajar los chivos para regresar y que me siguiera contestando y así se la pasaba. Entonces, había interrupciones y eso también hace que pues la entrevista no pueda fluir bien, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el contexto, el ritmo de la entrevista, las interrupciones y también cómo nosotros guiamos las preguntas, cómo nosotros estamos platicando, estamos sosteniendo este diálogo para ir soltando las preguntas e ir obteniendo la información. Hay preguntas incluso que pueden ser muy obvias, que no es necesario ni preguntar porque las podemos contestar de acuerdo a lo que estamos observando en ese momento, ¿sí? Entonces, a veces no hay que obviar todas estas preguntas, ¿sí? De los datos que se habían contemplado, cuáles realmente, de los datos no contemplados, cuáles surgieron precisamente de la entrevista. Si ustedes pues, pueden dar cuenta cuando una persona nos está siendo honesta a la hora de contestar, ¿no? En muchas ocasiones, pues vemos que nos están mintiendo, ¿sí? Y sobre todo cuando conocemos a las personas más, pues todavía sabemos que nos están mintiendo, ¿no? También checar si se grabó la entrevista, en este caso si utilizamos alguna herramienta para grabar la entrevista. Yo grabé en mi tiempo, por ejemplo, pues era una grabadora porque los celulares, pues todavía uno no tenía para la alta tecnología de aquel entonces utilicé una grabadora que utilizaban los reporteros en ese momento, ¿no? Me prestaron. No sé dónde quedaron las cintas ni demás, pero hubo audios de esas entrevistas, ¿no?
Entonces, todo hay que checar si todo se contestó, si fueron honestos, si no, si nosotros fuimos amables con las personas y si las personas también de pronto fueron amables con nosotros. Hay muchas personas que nos contestan, pero se portan muy groseros también a la hora de contestar. O sea, no por el hecho de que lleguemos lo más amable del mundo, quiere decir que nos van a dar la entrevista de la mejor manera. No, a veces ya lo hacen como bajo presión o porque, pues bueno, no hay de otra, en fin. Entonces, todo eso tenemos que checar, ¿sí? Y si realmente el entrevistador pues es activo, es decir, si supo cómo manejar la situación para obtener la entrevista, ¿no? Porque a lo mejor, como les decía, a mí que me tocó interrupciones porque la señora cuidaba a los chivos, a lo mejor si me hubiera enojado, pues ya ahí le dejo la entrevista y ya no regreso, ¿no? Pero bueno, uno tiene que pues agradecer en ese momento que le dan el tiempo, el espacio y todo lo demás, y pues mostrar una buena actitud para que la persona que me está contestando pues también me responda pues de una manera agradable, ¿sí? Así que, pues bueno, vean todo lo que se tiene que evaluar. Todo esto se evalúa al final, pues para que de alguna manera veamos si la entrevista realmente cumplió con su objetivo o no lo cumplió. ¿Cómo le hacemos para diseñar la entrevista? Yo les dije que estudiaran estos 8 pasos que son muy rápidos para la elaboración. Primero, los objetivos. ¿Qué pretendemos? ¿Qué información pretendemos obtener a partir de la realización de la entrevista? Estos objetivos pues están claros y estos objetivos van de acuerdo también a los objetivos que ustedes están marcando en su investigación. ¿Vale? Todo lleva una relación. El tipo de entrevista que vamos a hacer, si es una entrevista estructurada, semiestructurada, no estructurada, ¿verdad? ¿Qué tipo de entrevista vamos a llevar? También esto pues lleva un presupuesto, lleva tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente si voy a hacer una entrevista a campo, tendré que llevar copias, tendré que viajar, tendré que de alguna manera caminar, tener que invertir tiempo porque no sé cuánto me vaya a llevar con cada entrevista, entonces voy a tener que esperar tal vez 40 minutos con uno, en lo que camino y encuentro otros 40 minutos, y así, ¿no? Entonces, todo esto lleva una inversión, y esto lo tienen que considerar posteriormente, o si es utilizando algún otro medio, pues igual, por ejemplo, si lo hago por Zoom, voy a tener que considerar cuánto me voy a llevar con cada participante, ¿no? Para ir citándolos por tiempo y toda la cuestión. Entonces, tenemos que ver todo esto desde un principio. Elegir a los entrevistados apropiados, pues aquí va a ir de acuerdo a la muestra y va a depender si es probabilística o no probabilística. Si es probabilística, pues ya está destinada la entrevista a unas personas en específico. Cuando es no probabilística, pues al azar, todos nos pueden contestar, ¿sí? Decidir cómo se van a llevar a cabo las entrevistas, es decir, en el canal que vamos a utilizar para que este se dé, si es cara a cara o utilizando algún otro medio para que pueda llevarse a cabo la entrevista. Esto también lo tienen que poner. En el caso de lo que ustedes están poniendo, por ejemplo, pues ya tienen considerados esos aspectos. ¿Cómo reclutar a los encuestados? Pues bueno, aquí esto, si utilizamos, por ejemplo, en este caso, aquí pues ya va de acuerdo a nuestra muestra, ¿sí? Aquí ya tenemos nosotros cuál es, en base a la muestra que tenemos, a la población que ya vimos, pues es cómo se va a aplicar. Pero también, pues aquí, por ejemplo, nosotros podemos hacer, pues, medio de otros, uso de otros recursos para nosotros alcanzar lo que es obtener la información deseada. ¿Cómo se grabarán las entrevistas? Hoy en día, por ejemplo, ustedes pueden utilizar el celular, o si utilizan, por ejemplo, la plataforma Zoom o Meet, pueden grabar la sesión, ¿no? Si utilizan, pues el celular nos va a servir en alguna plataforma, a lo mejor hasta para grabar en directo, ¿no? Como Facebook, como YouTube, ¿no? Que podemos ir grabando y guardando la información o alguna otra plataforma, ¿sí? Hacer un muestreo, bueno, pues una prueba más que nada con los encuestados para ver cómo va surgiendo la información. Esto también, y pues decidir quién va a llevar a cabo las entrevistas. Como les decía, no nada más podemos ir nosotros, nos pueden ayudar. A lo mejor Irene dice, bueno, yo tengo que ir a varias escuelas, pero el tiempo no me alcanza, así que le voy a pedir, no sé, a mi mamá, le voy a pedir a mi compañera de trabajo, le voy a pedir a mi compañera de escuela que me ayuden a aplicar estas entrevistas y entonces, pues yo tengo que capacitar para que, pues ellos me ayuden en la recolección de la información. Entonces, estos 8 pasitos que estamos viendo son muy importantes
para que ustedes, los que van a utilizar entrevista, pues bueno, no en este momento, pero a lo mejor para las que no se van a titular por promedio, ¿verdad? Porque ya vi que si va a haber titulación por promedio, pues ellas ya no se van a preocupar, ¿verdad? Pero las que no, pues entonces sí, van a tener que elaborar su trabajo de investigación y entonces pues hacer todo esto de lo que estamos hablando. Así que échenle muchas ganas. Para las que se quedan, sigan echando ganas porque creo que según leí, pues el promedio para no hacer este tipo de trabajos es de 9. Sí, ¿verdad? El promedio es mínimo de 9 para que ustedes se titulen sin ningún problema, sino por promedio. Pero pues los que estén por debajo del 9 tendrán que hacer pues este tipo de trabajos. ¿Dudas hasta aquí, señoritas? ¿Ninguna? Profe, yo lo escucho entrecortado, no sé si es mi. A ver, déjenme También. checar. Yo también. ¿También ustedes me escuchan entrecortado? Sí, igual, profe, no lo escucho nada. Ok, déjenme ver. No sé qué esté pasando. No me marca inestable internet. Bueno, supongo que de pronto sí se pone inestable. Soy yo, chicas. Sí, ya vi que el problema soy yo. Ay, Dios mío. Soy yo el problema. El día de hoy soy yo el problema. Lo que pasa es que acá quiere llover, está muy nublado. Hace rato había truenos, hace aire. Entonces, pues yo creo por eso el internet me está fallando bastante. Pero bueno, espero que ya me escuchen un poquito mejor. Sí, profe. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Bien. Continuamos entonces. Déjenme ver. Antes de que me vuelva a sacar, ¿verdad? Déjenme checar aquí. Bien. Bueno, les dejé de tarea lo que es el análisis cualitativo de lo que es la investigación, pues de lo que es en la investigación, cómo hacer este tipo de análisis. Realmente también ya lo habíamos comentado en la asignatura de seminario de tesis, y no solamente como análisis cualitativo, sino también habíamos visto pues lo que es el análisis cuantitativo y quise retomar pues ambos análisis de manera rapidísima para que ustedes pues tengan este panorama, ¿no? Aunque bueno, los documentos que yo les envié pues habla del análisis cualitativo. Vamos a ver de qué se trata. Prácticamente ya lo que nos queda al final de, pues, de hacer la investigación es precisamente la recolección de la información, que es lo que se hace mediante los instrumentos que nosotros veíamos, y después el análisis de esa información. Bien, ya entrevistamos, ya encuestamos, ya aplicamos cuestionarios, ya hicimos observación, ya fuimos a campo. Bien, ahora ¿para qué nos sirven los datos? Porque pues no nada más es recoger los datos y ya hay que se queden, sino pues nos tienen que servir para algo. Irene, ¿para qué nos servirá recoger todos estos datos? ¿Para qué nos servirá tener esta información que estamos buscando con nuestros instrumentos de recolección de información? Para poder interpretarlos, para poder sacar una conclusión, para saber si nuestra investigación fue a lo que creíamos que era o realmente no. Es un análisis general de todo. Es como que llevarlo como llevar todo a la realidad. Así es. Bien, como dice Irene, pues bueno, los datos nos van a servir precisamente para hacer un análisis. Estos datos que nosotros estamos obteniendo por estos instrumentos, pues lo que nos hacen es poner en un sistema de medición, como dice la diapositiva, pues nuestro diseño de investigación, ahora medirlo, y es contrastar lo que son nuestra hipótesis, nuestras variables, ¿no? Contrastar con los datos obtenidos para ver si es cierto o no. Esto nos servirá para arrojar la parte estadística, pero también la parte de conclusión de mi investigación a través de los datos que yo estoy teniendo. Es importante mencionar, y yo les comentaba en la asignatura pasada, que hoy en día, pues bueno, existen programas ya especiales para hacer todo este análisis de información,
programas que hay que comprar, o sea, ya no son programas bajo licencia, que metemos toda la estadística y ellos nos hacen todo nos arrojan todos los resultados, prácticamente ya nada se entregan, todo, ¿no? La estadística, las gráficas, todo, ya nada más pues hacer el análisis prácticamente. De hecho, las grandes investigaciones pues se basan en esos programas. Por ahí en el libro de investigación que les envié la vez pasada, al final pues ahí les mencionan toda la lista de programas existentes actuales que nos sirven para toda esta parte. Pero como nosotros hacemos investigaciones muy pequeñas, pues como que invertir en comprar la licencia de estos programas, pues sería como que un gasto mucho más todavía, ¿no? Entonces, generalmente, pues los hacemos nosotros porque son muestras pequeñas, poblaciones pequeñas, y nosotros pues hacemos este vaciado de información y nosotros hacemos el análisis directamente. Entonces, toda la recolección de datos, pues, es a partir de observación, entrevistas, pruebas, encuestas y diferentes recursos que nosotros tenemos para obtener la información y de manera organizada, porque obviamente después vamos a ir contrastando toda la información de acuerdo, por ejemplo, en el cuestionario, por número de preguntas, ¿no? Que están y vamos a ir analizando, pues, de todas las encuestas para ver un resultado, ¿no? Como les decía, a lo mejor mi pregunta uno que dice, no, mi pregunta, bueno, la uno generalmente son datos, mi pregunta 10 que a lo mejor diga, bueno, a usted le gusta el chocolate, pues a lo mejor, ejemplo, a lo mejor de 20 encuestados, pues 10 me dicen que sí, 10 que no, por lo tanto, puedo hacer un análisis donde me dice que el 50%, pues sí le gusta el chocolate y al 50% no le gusta el chocolate, ¿verdad? Esto va a depender del tipo de preguntas que ustedes están asignando, ¿no? Por ejemplo, en el caso em, de, a ver, de Irene, bueno, que es el que tengo más grabado, que les pregunta a sus profesores sobre herramientas utilizadas, pues bueno, a partir, si hace la entrevista a 30 profesores y de esos 30 en la pregunta donde qué herramientas pedagógica se utiliza para dar las clases en línea, pues a lo mejor va a encontrarse con que 10 le van a decir que la tecnología, 10 que no utilizan herramientas tecnológicas y otros 10 que pues los elementos tradicionales, ¿no? Entonces vamos a poder hacer un análisis y vamos a al final nos vamos a dar cuenta de cómo trabajan los docentes con la actual metodología o la actual manera de poder estudiar. Entonces, pues bueno, vean la importancia que tiene aquí. El análisis de datos entonces va a implicar precisamente ese examen, esa examinación que nosotros vamos a obtener de la información. Y esto va a relacionarse precisamente con los patrones o las tendencias, es decir, lo que está saliendo de las preguntas que nosotros estamos obteniendo. Para eso es importante que ustedes estructuren estos cuestionarios, o las entrevistas o las encuestas, porque a partir de eso ustedes podrán ver precisamente y contrastar contra lo que pensaban al inicio de la investigación con lo que al final están arrojando estos instrumentos de información que ustedes tienen, ¿no? Seguramente con el cuestionario que Jenny me mandó, en el que pues ella se podrá dar cuenta, ¿no? De las características, porque ella habla también de las características en las que viven la casa, por ejemplo, donde viven las familias, ¿no? A lo mejor Jenny con esto, si ella piensa, no, pues es que todos mis alumnos seguramente viven en un jacalito y no tienen televisión y lo demás, ¿no? Pues con esto ya a lo mejor al final podrá darse cuenta que ni es cierto, que a lo mejor hasta viven mejor que ella, ¿no? Mientras nosotros pensamos otras cosas. Entonces, precisamente sirve para contrastar la información, para ver cómo está. Todos estos datos, pues, son de manera prácticamente cuantitativa. O sea, surgen de lo cualitativo, pero lo vamos a pasar a lo cuantitativo, porque al final lo tenemos que expresar en modo numérico. O sea, no podemos arrojarlo como que en cualidades, sino que tenemos que analizarlo mediante estadística. Por ejemplo, tanto Cari, que también ya revisé por ahí su cuestionario, pues seguramente hará una gráfica por pregunta o una gráfica de todo el cuestionario y hará un balance pues de acuerdo al porcentaje de la muestra, cómo es que ha ido fluyendo la información y qué información está obteniendo para llegar al análisis de si realmente el docente trabaja emociones en el aula, si los planes realmente trabajan las emociones dentro del aula o no las están trabajando, ¿sí? Entonces nos va a servir para eso. Todos estos datos cuantitativos se van a pasar
a la parte gráfica de manera, cualitativos, se van a pasar a cuantitativos en la parte estadística. ¿Suena complicado? Sí es complicado hacer gráficas de pronto. Ustedes tal vez en el trabajo anterior, pues solamente revisaron gráficas y pasaron las ya elaboradas, pero para hacer esas gráficas, pues es analizar toda la información que se obtuvo de la parte de recogida de información. Entonces, imagínense todo lo que se tiene que hacer para sacar una gráfica. Por eso les decía que hoy existen programas existentes, válgame Dios, valga la redundancia, programas que nos hacen todo ese trabajo. Pero bueno, ¿para qué vamos a invertir en una licencia, en un trabajo o de pagar un programa de estos cuando pues nuestra muestra es muy pequeña? Sería invertir más y nuestra investigación nos saldría más cara. Yo les comentaba incluso, ¿verdad? Que hoy se venden las tesinas. Hoy hay, seguramente ustedes a Facebook o por YouTube les han llegado estas páginas que les ofertan realizar sus trabajos de tesis o tesina, ¿no? Ya les entregan su trabajito, ya ustedes se olvidan de todo, les entregan hasta la conclusión, casi casi les dan su título ahí, ¿no? Pero pues obviamente tiene un costo y eso se lo pueden ahorrar. Entonces, pues bueno, vamos a ver esta parte. Entonces, bueno, todos los datos cualitativos los vamos a transformar a cuantitativos y pues prácticamente la parte de análisis pues será una combinación de datos cuantitativos y cualitativos, sobre todo los cualitativos que se expresan en la parte cuantitativa y es como nosotros vamos a obtener un panorama de lo que es nuestro trabajo de investigación, que es lo que pues bueno nos falta por hacer en esta parte de su trabajo y que pues bueno de alguna manera no vamos a poder concluir, ¿sí? Porque bueno la situación que se ha dado. ¿Hasta aquí alguna duda con esto, chicas? ¿Ninguna? ¿Todo No, bien? profe. Ok, bien. Acá se me va a acabar el tiempo, chicas. Las veo en medio minuto, por favor, denme chance. Volver a reiniciar, por favor. No se me vayan a ir de parranda, regreso en medio minuto.